Muy buenas tardes, hermanos. Gracias por estar con nosotros esta tarde nuevamente para nuestro estudio de Gálatas. Ya vamos en el estudio número 11. Nos falta uno más con aparte del de hoy. Y terminamos con esta carta a los Gálatas. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Vamos a entrar a la recta final de esta hermosa carta, hermanos, donde Pablo nos ha demostrado un carácter eh, muy fuerte cuando se trata de defender el evangelio, cuando se trata de defender la doctrina. Pablo no le importaba que hablaran de él, que lo criticaran, que dijeran cosas de él. Pablo no le interesa esto, no le da mayor importancia y no se enoja y no se molesta por los que no querían creer en él. Pero cuando se trata de que alguien atacaba la doctrina de Jesucristo, entonces sí, a Pablo se le salía el carácter como debería de salírsenos a nosotros y defender con esa vehemencia, con ese coraje santo, vamos a llamarle, la verdad del evangelio. Así es que Pablo ha estado hablando muy fuerte en los primeros 4 capítulos y parte del capítulo 5 acerca de los judaizantes, aquellos que querían someter a un sistema religioso, aquellos cristianos que ya habían sido libres por la fe en Cristo Jesús, aquellos que ya habían conocido la libertad en Cristo. Y reprende a los Gálatas de una manera muy fuerte, ¿verdad? Porque estaban prestando oídos a todo este tipo de fantasías, de ideologías y de presión de los grupos judíos ortodoxos, religiosos, que querían obligar a los gentiles, a los que no tenían nada que ver con la religión judía, que si querían ser cristianos y creer en Jesucristo como Jesús había sido judío, pues tenían que entrar a través de todos los requisitos y toda la ley de los judíos. Así es que de eso se ha tratado este estudio. Y Pablo entra en esta última etapa, en estos últimos versículos del capítulo 5 y el versículo 6 que veremos la próxima semana, acerca de una guerra permanente que tenemos en contra de la carne, en contra del pecado, y cómo podemos salir victoriosos si nos confiamos y nos tomamos de la mano de Dios y confiamos en su Espíritu Santo. Así es que de eso se trata nuestro estudio de hoy. Gracias a todos los que ya están conectados. Espero que esté siendo de bendición este tiempo y el estudio de hoy es particularmente muy interesante. Por favor, acompáñenme, quédense conmigo. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Señor por esta carta que nos ha estado enseñando tantas cosas, tantas verdades que necesitamos saber en este tiempo. La iglesia necesita saber este tiempo y tenemos que tomar, Señor, estas palabras del apóstol Pablo y tenemos, Señor, que defender con esa energía, con carácter, el evangelio, Señor, cuando hay ideologías y sistemas religiosos que quieren volver a esclavizarnos de una manera totalmente contraria a tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender estos principios, a entender, Señor, que la libertad no es ocasión para la carne y la libertad no es libertinaje, sino la libertad es poder vivir ahora esclavos de manera voluntaria al amor, a la gracia y a la obediencia a Cristo Jesús. Gracias por este tiempo. Bendice este estudio bíblico en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, arrancamos con una pregunta.
¿Alguna vez, hermanos, alguno de ustedes se ha sentido desanimado porque trata de llevar una buena vida, pero de pronto se da cuenta que sigue siendo derrotado por el pecado, que sigue viviendo en muchas áreas del pecado y haciendo cosas que realmente no quiere hacer? ¿Alguien se ha sentido así? O también, segunda pregunta, cuando confía en los hermanos, en los cristianos, en gente de la iglesia, y de repente estas personas, ya sean líderes, hermanos, consejeros, fallan y no se conducen como se espera en ellos, se siente defraudado, se siente desanimado, se siente que las cosas no van como deberían de ser. Si alguno de ustedes, hermanos, ha tenido alguna de estas experiencias, esto que vamos a ver en este estudio bíblico tiene mucho que ver para nosotros. Cuando no nos hemos nosotros sentido o nos hemos sentido desanimados por alguna situación personal o por lo que vemos en la vida de otras personas, ¿verdad? Para los que nunca se han sentido así, pues no podrán comprender lo que vamos a hablar hoy, pero yo creo que todos los cristianos, todos los que somos cristianos, los que estamos en esta lucha espiritual todos los días, todos nos hemos enfrentado en algún momento de nuestras vidas a uno de estos sentimientos, la frustración de sentir que no somos demasiado buenos, que no estamos obedeciendo tanto al Señor, que caemos en pecado constantemente. Y la otra, sentirnos defraudados por la vida de otros hermanos o de líderes que considerábamos que eran fortalezas para nosotros y que de alguna manera fallaron. ¿Cómo se reconoce? ¿Cómo se reconoce a los verdaderos hijos de Dios? ¿Qué características deben mostrar que indiquen que Dios está con ellos de manera permanente? Pablo aplica la verdad doctrinal acerca de la santificación de los hijos de Dios. Este es un tema crucial en la doctrina evangélica, hermanos. La santificación a la manera en que debemos de comportarnos diariamente. Esta porción que vamos a ver hoy en el capítulo 5 de Gálatas, versículos 16 al 26, es uno de los textos de mayor importancia en cuanto a la doctrina de la santificación y su práctica. Los judaizantes querían obtener la bendición de Dios por medio de la ley, por medio de la ley. Y Pablo le responde refiriéndose a la importancia que tiene el comportamiento de los hijos de Dios. Eran dos visiones totalmente contrapuestas, eran dos situaciones totalmente contrarias. Así es que Pablo les habla acerca de cómo debería de ser la vida, el comportamiento de un hijo de Dios. Déjenme explicarles de manera rápida cómo en este cuadro, déjenme explicarles cómo eh, Pablo en este mensaje resume dos diferentes paquetes. Vamos a pensar en dos diferentes paquetes. Se cuenta de un muchacho, de un joven que compró un anillo muy bonito para su novia, un anillo de compromiso como el que quizás hemos comprado muchos en algún punto de nuestra vida, ¿verdad? Y pidió que lo envolvieran en el mejor paquete, en el mejor, la mejor cajita de regalo, el mejor estuche, que fuera totalmente precioso. Y adentro había un precioso anillo muy valioso, ¿verdad? Por otro lado, se cuenta también de un hombre que cuando hubo una huelga de basureros, era un hombre de negocios, un hombre muy importante, y dice que pues como no había quien recogiera la basura, que él tomó su basura y la envolvió en un paquete muy bonito que exhibía constantemente dentro de su automóvil. Nuestra vida es un paquete, hermanos. Pero ¿qué es lo que contiene adentro? De eso se trata el mensaje de los Gálatas. Vamos a ver el paquete que es el camino de Dios, lo que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que contiene este paquete? Bueno, contiene primero fe, fe en Cristo Jesús, fe
no en nosotros, es una fe centrada en Cristo Jesús como Señor y como Salvador. En este paquete está incluida la gracia, es decir, nada que nosotros podamos hacer, solamente recibir la gracia de Dios para nuestras vidas. En este paquete, en el camino de Dios, viene la justificación, es decir, nosotros somos pecadores y no tenemos justificación delante de Dios, pero Cristo nos justifica delante de Dios. Cristo dice, yo pagué por este pecador, yo lavé sus pecados, yo borré sus pecados, así es que ahora somos justificados delante de Dios. En este paquete encontramos también la bendición de Dios. Está la bendición de Dios, no porque seamos muy buenos, no porque nos portemos bien o de determinada manera, sino porque Dios nos da amor. Tenemos en este paquete libertad, libertad para escoger servir a la esclavitud del pecado o servir a aquel que nos hizo libres. Tenemos la libertad en el paquete que Dios nos ofrece. Tenemos la bendición de ser guiados y dirigidos cada día de nuestra vida por medio del Espíritu Santo de Dios. Este es el que nos guía, el que nos impulsa, es el que nos da la dirección por la que debemos de caminar. Y en este camino de Dios encontramos que es un camino completamente centrado en Cristo, nada más, en Cristo, en lo que Él habló, en lo que Él nos enseñó, en lo que Él nos mandó, en lo que aprendimos de Él, en lo que vimos de Él, en lo que experimentamos de Él. Solamente este camino, este paquete está centrado en Cristo. Este es el paquete de aquel joven que compró un anillo muy valioso y lo envolvió en un precioso estuche. Todo esto es lo que Cristo nos ha dado, hermanos. Este es el estuche en el que los hijos de Dios tienen que vivir permanentemente. El mundo también tiene su propio camino, tiene su propio paquete, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene el camino del mundo? Para empezar, tiene la ley. Una ley que ya debió haber sido superada, ¿verdad? Cuando Cristo viene por nosotros, pero el mundo quiere insistir en la ley, quiere insistir en las obras. Tienes que portarte bien, tienes que hacer esto y el otro para que puedas ser acepto delante de Dios. Si no lo haces, entonces hay condenación. Constantemente el mundo te condena porque te portas mal, el mundo te condena por lo que haces, el mundo te condena si no haces, el mundo te condena por todo. Hay condenación. Por otro lado, hay también maldición, ¿verdad? La ley trae maldición, trae esclavitud. El pecado nos esclaviza. Eh, la carne es la que nos dirige, la que nos guía y estamos centrados totalmente en nosotros mismos. Ahora, vean estos dos paquetes, hermanos, vean estas dos cosas diferentes. La fe contrastada con la ley, la gracia contrastada con las obras, la justificación delante de Dios contrastada con la condenación, la bendición de parte de Dios contrastada con la maldición del mundo, la libertad contrastada con la esclavitud del mundo, guiados por el Espíritu o guiados por la carne. Nuestra vida está centrada en Cristo o está centrada en nosotros mismos, en yo mismo y por lo tanto también está centrada en mi propio esfuerzo. Pongo fe en mis esfuerzos. Decía el fariseo aquel, te doy gracias, Señor, porque no soy un pecador como ese que está ahí arrodillado delante de ti, ¿verdad? De esto se trata, hermanos, el mensaje de la carta a los Gálatas. Este es un resumen de lo que el apóstol Pablo está haciendo. Y empieza a hablar ahora acerca del conflicto entonces que tenemos en la carne, el conflicto que está constantemente entre la carne y el espíritu. Así es que empieza el versículo 16 al 18 diciendo, digo pues,
andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Hermanos, esto es muy interesante. Fíjense cómo Pablo no está hablando de el diablo, no está hablando de Satanás. Como en Efesios, aquí no está hablando de los principados y de las huestes de maldad y de todo las jerarquías satánicas. Aquí está hablando Pablo de la carne, de mis instintos humanos pecadores. Aquí no hay para echarle la culpa al diablo. Aquí soy yo. Aquí es lo que a mí me gusta, aquí es lo que a mí me atrae. Y aquí es donde yo tengo que tomar la elección. O sigo viviendo bajo el espíritu o sigo viviendo bajo la carne. Este es el conflicto. La vida espiritual es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El reto consiste en que vivamos continuamente bajo su control y que tomemos una actitud decidida de jamás rendirnos al dominio de nuestros propios impulsos. De eso se trata nuestra guerra contra la carne. Esta clase de vida implica una lucha constante que se efectúa dentro de nosotros. Lo que somos y podemos hacer está en conflicto permanente con el Espíritu Santo, confrontación que nunca terminará mientras vivamos. No debemos dejarnos engañar. Aun si somos cristianos, nuestros esfuerzos se oponen a la obra de Dios. Cuando tratamos de hacer las cosas por nosotros mismos, impedimos al Señor intervenir. Cuando el Espíritu hace la obra, entonces ni la ley ni nosotros podemos hacer nada. Qué hermosa descripción. La batalla resulta del hecho de que la carne quiere producir su propio fruto y el Espíritu Santo también quiere producir su fruto. Tanto la palabra de Dios como la experiencia demuestran que este conflicto entre la carne y el Espíritu continúa a través de nuestra vida. El deseo de la carne, dice Pablo aquí, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres, ¿verdad? La carne nos impulsa a hacer ciertas cosas y el Espíritu Santo que ya habita en nosotros nos impulsa a hacer algo diferente. Piensen un momentito. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en este conflicto un montonal de veces? Tu carne te dice lo que quieres hacer o lo que quiere hacer tu carne, pero de pronto esa vocecita interior que te dice, no, no lo hagas. Eso no te va a ayudar. La carne te dice que odies, que tomes venganza, que mira, se te puso, pero para que te cobres venganza de lo que te hizo. Y de pronto el Espíritu Santo dentro de ti, esa vocecita que te redarguye, te dice, no, ese no es el camino. Perdónalo y no le hagas daño a nadie. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos estado en ese conflicto, hermano? Pasas por ese lugar donde sabes que es un lugar de pecado, que vas a encontrar algo mal y que vas a caer en algo que te agradaba en la carne. Y pasas por ese lugar y tu carne dice, métete. Y de pronto el Espíritu Santo te dice, date la vuelta y vete para otro lado. ¿Cuántas veces hemos tenido esa lucha interna dentro de nosotros, hermanos? Ahí está la lucha entre la carne y el espíritu. Y esta es una lucha permanente. Esta lucha, hermanos, la vamos a tener y la vamos a experimentar todos los días de nuestra vida aquí en la tierra. Todos los días. Hasta que estemos en la presencia de Dios y ya no estemos sujetos a esta carne y sus deseos. Nuevamente vuelvo a insistir, esto no significa que es una licencia para pecar, todo lo contrario, es una advertencia para que nos demos cuenta
de que cada vez que estamos en esa situación, el Espíritu Santo nos va a hablar. El Espíritu Santo nos va a hacer sentir lo correcto. Y entonces vendrá la decisión de cada uno de nosotros. O le hago caso a mi carne o le hago caso al Espíritu. La gente que no tiene el Espíritu Santo de Dios peca deliberadamente y sin ningún cargo de conciencia y va y peca y no le importa nada. Pero el verdadero Hijo de Dios, el que tiene al Espíritu Santo de Dios, está escuchando todos los días, a cada momento, en cada situación que se nos presenta en la vida, estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. No es una voz audible, es solamente en nuestra mente, en nuestro corazón. Está esta opción. ¿Qué hago? El Espíritu Santo te dice, no lo hagas, no lo hagas. La carne dice, no lo hagas. Algo que es bueno, que es agradable a Dios. Y el Espíritu Santo te dice, hazlo, ayuda a esa persona. No te preocupes si te reconoces, si te agradeces, si no, hazlo, ayuda. Y la carne te dice, no, ¿por qué? Porque vas a ayudar. Cada vez que tú has necesitado, cada vez que tú has requerido ayuda, nadie te ayuda. Siempre estás ayudando y a ti nadie te ayuda. Eso te dice la carne. Entonces, cuando ves una situación de alguien en necesidad, tu carne te dice, no, hombre, no lo ayudes, déjalo. ¿A ti nadie te ayuda? ¿Tú crees que te lo va a agradecer? Al contrario, a lo mejor hasta va a acabar hablando mal de ti. Eso te dice tu carne. Y el Espíritu Santo te dice, ve y ayuda, sirve a esa persona. Y ahí está el conflicto todo el tiempo. Ahí está nuestro conflicto. Y entonces empieza Pablo a hablar cuáles son los frutos, cuáles son las, esas manifestaciones de la carne. Vamos a ver la primera lista que nos menciona aquí el apóstol Pablo. Versículos 19, 20 y 21. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Lo pone en tres segmentos y ahorita lo vamos a ver. El primer segmento tiene que ver eh, eh, con pecados de índole moral, de índole sexual, ¿ok? Versículo 19, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Son pecados que tienen que ver expresamente con impureza sexual. Después menciona dos pecados que tienen que ver con asuntos espirituales. Habla de la idolatría y habla de la hechicería. Esto tiene que ver con la clasificación de pecados religiosos o de pecados espirituales que tienen que ver con el asunto espiritual. La idolatría, que es contraria al Señor, y la hechicería. Y después, en tercer lugar, viene la clasificación de lo que son los delitos o los pecados sociales, lo que tiene que ver con las relaciones entre personas, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y por si faltara algo, cosas semejantes a estas. Se dan cuenta que la lista que tiene que ver con asuntos sociales es mucho más extensa. Lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales es mucho más extensa de lo que son los otros pecados, ¿verdad? No que sean menos peligrosos o que sean menos intensos o menos fuertes, pero eso es lo que así lo clasifica. Frutos de la carne, entonces, pecados sexuales de carácter sexual, pecados espirituales y pecados sociales. Eso es lo que nos está marcando aquí el apóstol Pablo. Y después entonces empieza a manifestar lo que es el el fruto del espíritu. Esto es más intenso, esto es más hermoso, ¿verdad? Dice, en contraste con el producto de la naturaleza humana, la vida espiritual verdadera se produce en forma natural cuando el Espíritu Santo está presente. Por eso empieza el versículo 22 diciendo,
más el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu. Es decir, damos por hecho que el Espíritu Santo habita en esa persona, habita en esa persona. Este nuevo estilo de vida cumple con los requerimientos fundamentales que la ley exigía, pero ya no de una manera de obligación, ya no de una manera de maldición, sino ahora de una manera basada en el amor de Dios. Pablo señala que los resultados del control del espíritu se ven en actitudes transformadas, no leyes, no reglamentos. No amamos porque en la iglesia me obligan a amar. No me porto bondadosamente porque en la iglesia me obligan a portarme bondadosamente, porque de otra manera dicen que Dios me va a enviar un rayo del cielo. No, 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 no. Se trata de vidas, vidas transformadas, características que tienen solamente los que son controlados por el Espíritu Santo y que los distingue de toda la gente que les rodea. ¿Cuáles son estos frutos que está mencionando aquí Pablo? Son nueve partes de el fruto. Ahora, tengan en cuenta, hermanos, que Pablo no está diciendo aquí que son 9 frutos en plural. Está hablando de fruto, uno solo. El fruto del Espíritu es una sola unidad, ¿verdad? Esquemáticamente muchos representan una naranja de 9 gajitos. Es un solo fruto. No es que puedas escoger cuál vas a tener de estos, es que Dios te está dando todos. Es que el Espíritu Santo cuando habita en ti te está dando todos los todas estas características en un solo paquete. No es para escoger. Todo esto lo tienes en tu vida y todo esto tú tienes la forma, la manera de poderlo manifestar. Porque hay gente que dice, es que yo soy muy bueno para la paciencia. Ah, pero no tengo nada de fe ni tengo nada de benignidad. No, no, no se puede. No se puede porque no es lo que tú tienes. No es lo que tú desarrollas. Insistimos en este punto. Se trata de Dios. Se trata del Espíritu Santo. Este es el fruto del Espíritu, no tuyo. Este no es tu fruto. Esto tú no lo produces. Tú y yo no tenemos la capacidad espiritual de producir esto. Esto lo produce Dios. Esto lo produce el Espíritu Santo. Es el fruto de Él. No es mi fruto. No es mi amor, no es mi bondad, no es mi fe, no es mi templanza, no es mi mansedumbre. Es el fruto de Él. Es el fruto de Él y lo manifiesta a través de mí. Espero que esto quede muy claro. Dice que es amor, la primera parte del fruto. Amor. Algunos consideran la fuente de la cual brotan todos los demás partes de este fruto. Pero es el amor, hermanos, es el amor, no es la clase de amor que el mundo nos enseña. El amor que produce la naturaleza humana, el amor que tú sientes por personas que te rodean y familia, hijos y esposo, esposa, gente que amas. El amor que produce la naturaleza humana se basa en muchas veces en la apariencia física o en los méritos de la persona amada. Cuando vas a buscar pareja, cuando buscamos pareja, quieras o no, tiene mucho que ver con el aspecto físico. Es una persona que te atrae, ¿verdad? Es una persona que no solamente el aspecto físico, sino sus características. Hay algo que te atrae de esa persona. Esa persona hace méritos, ¿verdad? Porque le ames. Es una persona que tiene que ganarse tu amor y tú te tienes que ganar el amor de ella, pero este no es el amor de Dios. El amor de Dios nos muestra, que Dios nos muestra, es el que no toma en cuenta los méritos o la falta de méritos en nosotros. Siempre busca el bien del otro sin importar lo que le cueste. Y la muestra es Cristo muriendo en una cruz por amor a nosotros. Ese es el amor de Dios. De este es la calidad de amor del fruto del Espíritu Santo. El segundo
elemento del fruto del Espíritu es el gozo. Ahora, gozo no se refiere a alegría, no se refiere a risa o sonrisa. Este gozo no depende de las circunstancias externas, más bien se manifiesta cuando la situación en la que estamos es adversa. Es el gozo que brota de lo profundo de nuestro ser y que reconoce la soberanía de Dios, quien controla todo lo que sucede en nuestras vidas. Este gozo no tiene que ver con risas. Este gozo no tiene que ver con una expresión facial. Este gozo tiene que ver con una convicción profunda de que Dios está en control de todas las cosas. Ese gozo me impide caer en depresiones. Ese gozo me impide desbarrancarme en medio de una situación difícil. Ese gozo es el que me da esperanza aún, decía el salmista, aun cuando tenga que cruzar el valle de sombra de muerte. Ese gozo del Espíritu, insisto, no mío. Yo no tengo la capacidad de producir ese gozo. No es que alguien me diga y me diga, gózate, gózate en el Señor, gózate tú nada más. No, no es ese tipo de gozo. Ese gozo yo no lo puedo producir. Ese gozo lo produce el Espíritu Santo que vive dentro de mí. Cuando estoy en medio de una situación difícil, atravesando por un problema muy fuerte, y en medio de todo eso puedo tener tranquilidad dentro de mí. Puedo sentirme confiado. Puedo sentirme relajado, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Ese es el gozo que es parte del fruto del Espíritu Santo. El tercer elemento de este fruto es paz. Paz se refiere principalmente a la que sentimos en nuestro interior, aun cuando el mundo está en conmoción y en toda situación difícil que sea. Esta paz que viene de Dios y que tampoco depende de lo que nos rodea. Es también la actitud práctica que tomamos frente a los ataques de otros porque no buscamos la venganza, ¿verdad? Cuando la gente habla de nosotros, cuando la gente nos ofende, cuando la gente nos injuria, sea lo que sea, tenemos paz. Tenemos paz, esa paz que el mundo no puede entender. ¿Por qué está tan en paz en medio de la situación que está viviendo? Porque es la paz que produce el Espíritu Santo de Dios. Yo no la produzco. Oye, dame un poquito de esa paz. Yo no te puedo dar esa paz. El que la da es el Espíritu Santo de Dios. El que la produce es el Espíritu Santo de Dios. Yo no tengo la capacidad de producir esa paz. Es la paz de Dios. Y esa es la que abunda y la que vive en mi corazón porque el Espíritu Santo vive dentro de mí. En cuarto lugar, el cuarto elemento, habla aquí acerca de la paciencia. La paciencia, la palabra empleada en este caso quiere decir lento para enojarse. Lento para enojarse. ¿Cuántos pacientes hay aquí? Quizás no muchos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos pacientes por naturaleza, hermanos. La paciencia viene de parte del Espíritu Santo. Una persona que posee esta característica puede aguantar a otros, aun cuando sean insoportables. ¿Cuántos necesitan de esto? ¿Verdad? Podemos aguantar a otros aun cuando los otros sean personas difíciles de carácter. Tampoco busca venganza a pesar de la provocación continua, porque Dios da la capacidad de perdonar, tal como hizo David, quien pudiendo matar al rey Saúl, no lo hizo. Esa es la paciencia. Esa es la paciencia. La paciencia no es solamente sentarse tranquilamente, esperar a que las cosas pasen o esperar el tiempo de Dios o a ver cuándo va a suceder esto. Eso no tiene que ver con la paciencia. La paciencia tiene que ver con autocontrol y esperar que las cosas vayan sucediendo. Hay gente que nos agrede, hay gente enojona, gente que no soportamos, aguantarlos. Esa es la paciencia, ¿verdad? Decía aquel hermano, aguanta vara. Esa es la paciencia. Tenemos que estar tranquilos. Después viene en quinto lugar la
benignidad. ¿A qué se refiere el Señor con la benignidad? Esta palabra incluye las ideas de benevolencia y misericordia. Es cuando buscamos oportunidades para ayudar al que tiene necesidad o problemas. Buscamos la oportunidad. Buscamos la oportunidad. Vuelvo a insistir, buscamos la oportunidad. No es el que solamente ve donde hay una necesidad y va a ayudar. La benignidad nos habla de que nosotros tenemos que buscar de manera totalmente intencional la oportunidad de servir a alguien. Eso es benignidad. Muchos tienen manifiestan muy fuerte esta parte del don del Espíritu Santo de Dios. Buscar a quién ayudar, buscar siempre a quién servir, buscar dónde está la necesidad. No esperar a que alguien te diga que esté en necesidad, no esperar a que alguien te mande una señal de auxilio para que le ayudes, para que le saques de un problema, para que veas algo que está pasando. El que es benigno está buscando constantemente la oportunidad de servir, la oportunidad de ayudar a alguien, ¿verdad? Y te dicen, ahí vas otra vez de ofrecido. Pues sí, porque el Espíritu Santo te impulsa a que busques la oportunidad de servir. ¿Y por qué le vas a ayudar? ¿Te pidió ayuda? No, no me pidió ayuda. ¿Y para qué vas? Pues porque el Espíritu Santo me pide, me impulsa a que vaya a servir, aunque no me hayan pedido la ayuda. Es que si no te pide la ayuda, ahí vas y al final sale mal. Es que el Señor nos manda que ayudemos, que seamos benignos. En sexto lugar está la bondad. La bondad es diferente a la benignidad. La bondad se refiere al que hace bien, el que discierne lo que es correcto y hace lo bueno, ¿verdad? En tu propia vida. La benignidad aplica para los demás, lo que haces a favor de los demás. La bondad aplica en tu propia vida. Tienes que tomar una decisión, sabes cuál es buena. Entonces, el que es bondadoso toma las decisiones correctas. El que se deja guiar por el Espíritu toma las decisiones correctas. Después viene la fe, en séptimo lugar. La fe. La fe es otro fruto notable que surge en la vida cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora, escuchen esto respecto a la fe. La palabra fe se presenta en la Biblia bajo dos acepciones, bajo dos significados, bajo dos diferentes formas de entender la fe. Se refiere en algunas ocasiones a la confianza que depositamos en alguien o en algo, pero a veces también se usa para describir las características de alguien digno de confianza y en tal caso puede traducirse también como alguien que es confiable o alguien que es fiel. De eso se trata aquí también la fe. Podemos usar cualquiera de estos dos significados, ¿verdad? En este estudio, como está hablando de características, podemos hablar de una persona que es fiel, de una persona que es confiable y podemos usarlo también con la otra acepción porque el Espíritu Santo produce la fe, es decir, la capacidad de confiar en Dios aún en las circunstancias difíciles. Así es que cualquiera de estas dos acepciones son correctas cuando interpretamos esta palabrita llamada fe. En este caso, como está hablando de características individuales que produce el Espíritu Santo en nosotros, cuando hablamos de alguien de fe en esta acepción, podemos hablar de alguien que es confiable, alguien que es leal, alguien que es fiel, alguien que cumple lo que promete, alguien que sabe lo que está haciendo y que sabes que puedes confiar en esa persona y que si le encargas lo que le tengas que encargar, si hablamos del trabajo de la iglesia, si hablamos de trabajos personales, va a cumplir, hermanos. Qué horrible es la gente que no es confiable, que le encargas cosas, que le pides cosas y tú te confías en que lo van a hacer
y a la mera hora te dejan colgado. Eso es una falta de fruto del Espíritu Santo terrible. Así es que una persona de fe es una persona también confiable. Es una persona que confía en Dios, sí. Es una persona que tiene fe en Dios, por supuesto que sí. Pero también es una persona fiable y confiable. En octavo lugar está la mansedumbre. Mansedumbre. La idea de una persona mansa no ha sido bien aceptada. Escuchen esto, por favor, con cuidado. Normalmente no se ha comprendido desde su perspectiva bíblica original. Esta cualidad, ser manso, tener mansedumbre, no se refiere a debilidad de carácter. No se refiere una persona mansa, no es una persona que se deja, no es una persona débil de carácter, una persona pues que le puede pasar el mundo encima y no se mueve para nada. Eso no tiene que ver con mansedumbre. Esta cualidad describe el poder de controlarse. Esa es una persona mansa. Puede ser una persona muy colérica, una persona violenta, una persona de carácter muy fuerte y puede ser una persona muy mansa. ¿Por qué? Porque no es que el carácter lo tenga aguado o que tenga debilidad de carácter. Una persona con mansedumbre sabe controlarse. Una persona que es capaz de dar órdenes, de mandar, pero que voluntariamente también se puede someter a los demás sin ningún problema. Una persona que está dispuesta a ser enseñada y no solamente estar enseñando. Una persona que no lucha solamente por hacer valer sus derechos. Jesucristo y Moisés se presentan como los mejores ejemplos de esta clase de persona. Y sin embargo, ninguno de los dos fueron de carácter débil. Ni el Señor Jesús, ni Moisés. No tenían carácter débil. Fueron grandes líderes. Tenían liderazgo, tenían autoridad. Moisés hacía que se partiera el mar y que 2 millones de gente caminaran atrás de él. ¿Qué debilidad de carácter podía tener este hombre? Y del Señor Jesús, ¿qué podemos decir? Bueno, todo el mundo sujeto a él. Y aún así eran personas que mostraban la mansedumbre que provee el Espíritu Santo de Dios. Es decir, tenían la habilidad de controlarse. Esa es la mansedumbre. Controlarse. Puede ser una persona de autoridad, una persona de carácter fuerte, una persona con voz de mando, pero es una persona mansa porque sabe controlarse y sabe cuándo le toca estar dirigiendo y sabe cuándo le toca estar aprendiendo y sabe cuándo le toca mandar y sabe cuándo le toca obedecer. Esa es una persona que muestra la mansedumbre. Y por último habla acerca de la templanza o el dominio propio. Esta palabra se utilizaba para describir la disciplina de un atleta, indispensable para desempeñar un buen papel en las competencias. Así también nosotros tenemos que disciplinarnos en la lucha espiritual y aprender a controlarnos. Tenemos que desarrollar la capacidad de andar en el mundo sin contaminarnos. En base a esta lista, podemos observar, hermanos, que esta parte del fruto del Espíritu Santo, que estos frutos tienen que ver principalmente con nuestras actitudes, las cuales siempre constituyen lo más difícil de cambiar y que solamente Dios puede hacerlo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, comparado con las categorías de los frutos de la carne. También podemos notar que el fruto señalado afecta nuestras relaciones interpersonales, donde se nota más la obra de Dios es en nuestro comportamiento para con los otros, de la misma manera como los pecados sociales de la otra lista, ¿verdad? Son más las características del Espíritu Santo para relacionarnos con las demás personas son las más importantes. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor designó esto? ¿Por qué no habla tanto aquí de
en el fruto del Espíritu de nuestra relación solamente con Dios, a final de cuentas, ¿verdad? ¿Por qué no menciona devoción, adoración, una vida de oración, una vida de meditación, menciona más cosas que tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales? Si recordamos el mensaje y si recordamos las enseñanzas de Jesús, hermanos, nos vamos a acordar y vamos a darnos cuenta de que el testimonio del cristiano es lo que marcó la gran diferencia con toda la gente religiosa del tiempo de Jesús. El comportamiento de Jesús, lo que él enseñó a sus discípulos a hacer, contrastaba terriblemente con toda la gente religiosa que rodeaba a Jesús y a toda esa generación. Si Pablo está hablando aquí, hermanos, de lo que los judaizantes, los sistemas religiosos querían seguir imponiendo dentro de la iglesia, entonces lo más importante para contrarrestar todos esos sistemas religiosos que esclavizan es el fruto del Espíritu Santo de Dios manifestado a través de nosotros y que bendice a toda la gente que está a nuestro derredor. De Jesús decían, ¿por qué? ¿Por qué este hombre llamado Jesús, cuando enseña, se siente como que enseña con autoridad y no como los fariseos? Enseñaban lo mismo, usaban la misma Biblia, los mismos rollos de la Biblia para enseñar, pero en Jesús se notaba autoridad y en los fariseos se notaba religiosidad. De eso se trata la vida cristiana, mis amados hermanos. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata el aprender a vivir guiados bajo el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que ve la gente a nuestro derredor en nuestra vida? Que solamente la presencia de Dios puede explicar. ¿Por qué ellos ven que nosotros no odiamos ni estamos fraguando venganzas y nosotros no estamos participando de todo tipo de pecados, de lujuria, de lascivia, de todo ese tipo de cosas? ¿Por qué ven que nosotros no nos inclinamos a la idolatría y la hechicería? ¿Qué es lo que está viendo la gente a nuestro alrededor, hermanos? Aquí están las dos listas. ¿Cuál están viendo ellos? ¿Cuál de estas listas es lo que estamos manifestando en nuestra vida como cristianos todos los días? Varios comentaristas han observado que la suma de estas 9 cualidades son una buena descripción del carácter de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento enseña que el Espíritu Santo fue el encargado de revelar a Dios y a los hombres cuando se manifestó en Cristo. Asimismo nosotros, hermanos, que hemos sido llenos del Espíritu Santo, tenemos que manifestar y revelar a los hombres quién es el que mora en nosotros y quién es el que controla nuestra vida. Finalmente observamos que este fruto sirve para describir el carácter de un siervo. Termina diciendo aquí Pablo, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no existe la ley. ¿Ok? Contra tales cosas la ley no tiene poder. Si manifiestas el Espíritu Santo de Dios, olvídate de estar tratando de cuidar la ley de Moisés. Deja que el Espíritu Santo controle tu vida a través de su fruto. Recordemos todos esto. Estas características no las producimos nosotros. No te esfuerces por querer tener amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No te esfuerces en producirlas. Tú no las produces. No tenemos la capacidad, hermanos, de producirlo. Esto lo produce el Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta? Cuando dejo que el Espíritu Santo controle mi vida. Como les puse el ejemplo, el Espíritu Santo te impulsa a través de la benignidad. Ve a ayudar a esa persona. Es que no me ha pedido ayuda, pero ve y ayúdale.
A Felipe le dijo cuando iba caminando en el camino por el desierto: Felipe, ve y acércate a ese carro. Eso es la benignidad. El eunuco no le pidió ayuda a Felipe. El eunuco no se asomó por la ventanita y le dijo: hey, tú sabes algo de lo que estoy leyendo. Dios sabía que había una necesidad ahí y tenía a Felipe caminando por el camino. Así es que le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carro. Y entonces Felipe fue y le dijo a este hombre: ¿qué cosa lees? Y ahí empezó la plática y terminó en que este hombre se bautizó, tuvo a Cristo en su corazón y siguió gozoso su camino. Eso es la benignidad, hermanos. Eso es la benignidad. La paciencia es lo que mostraba Pablo también, ¿verdad? Esperando pacientemente a que se dieran las cosas para seguir en el camino del Señor y seguir predicando a Cristo. No que fuera debilidad de carácter, igual que la mansedumbre. En esta carta, Pablo ha mostrado mansedumbre, soportando las necedades de los Gálatas, soportando las inconsistencias de los Gálatas. Y a pesar de poderles decir: ¿saben qué? Ya no quiero saber nada de ustedes. Les exhorta, les anima, les ama, les instruye para que puedan aprender más de la palabra de Dios. Hermanos, esto no lo producimos nosotros. El fruto del Espíritu no tenemos la capacidad de hacerlo nosotros, solamente Dios. Y cuando el impulso viene de parte de Dios, obedécelo, obedécelo. Entonces estarás viviendo en el Espíritu del fruto, en el fruto del Espíritu Santo de Dios. Versículos 24 al 26 nos exhorta a vivir de esa manera. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, ni envidiándonos unos a otros. La vida espiritual verdadera, hermanos, se basa en erradicar nuestros esfuerzos humanos. ¿Puedes amar a aquel que te ofendió? No, no puedes. ¿Puedes perdonar a aquel que te hizo mucho daño? No, no puedes. ¿Puedes servir a las personas que sabes que están en necesidad? No puedes. No puedes. No se trata de nuestros esfuerzos, hermanos. Se trata de la gracia de Dios. Se trata del Espíritu Santo de Dios. Él es el que me hace perdonar. Él es el que me hace amar. Él es el que me hace ser paciente. Él es el que me hace ser benigno y correr en ayuda de las personas. Él es el que me hace ser bondadoso y tomar las decisiones correctas. Él es el que me hace ser una persona confiable. Él es el que me hace ser manso a pesar de tener un carácter fuerte. Y Él es el que me da la templanza para poder resistir cualquier ataque del enemigo. Él es el que produce el gozo en mí. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor, no el mío, no el mío. Yo no tengo la capacidad de producir amor. Yo no tengo la capacidad de producir gozo. Yo no tengo la capacidad de producir paz. No puedo. Eso es de parte de Dios. Solo tengo que dejar que el Señor la manifieste a través de mí. El nuevo estilo de vida descrito aquí se basa en una decisión. Una decisión. La lucha va a continuar. Tu carne te va a seguir pidiendo que te vayas con cualquiera de los pecados que mencionamos. Tu carne va a seguir pidiéndote que te vayas de este lado, del lado gris. El Espíritu Santo te va a pedir que te vayas sobre el fruto del Espíritu. La vida nueva está relacionada con la cruz de Cristo. Cuando aceptamos a Cristo, nos identificamos con ella y dejamos de luchar por ganar algo con nuestros propios esfuerzos, hermanos. La vida espiritual verdadera termina, elimina cualquier jactancia o sentido de superioridad espiritual. Pablo exhorta a los Gálatas a que sigan el camino de la fe en el poder del Espíritu Santo. Quienes andan por él
no tienen por qué jactarse, no tienen de qué presumir. La capacidad para andar así viene de Dios, no de nosotros mismos. Nadie se puede jactar de que es muy paciente, nadie se puede jactar de que es muy bueno, bondadoso, de que ama mucho, de que sabe perdonar. Nadie puede presumir, porque nosotros no tenemos la capacidad de hacer nada de eso, hermanos. No tenemos la capacidad. El único que produce en nosotros el bien es el Espíritu Santo de Dios. Solamente es Él. Se trata de Él y solamente de Él. Nosotros no podemos. Esa es la diferencia de la ley y la gracia. Esa es la diferencia de la esclavitud y la libertad. Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia de la carne y del Espíritu. Andemos pues por el Espíritu y no satisfagamos más los deseos de la carne. Padre, muchas gracias por este estudio, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por entender, Señor, que se trata de ti y no de nosotros. Que nosotros no tenemos la capacidad de producir el gozo, ni el amor, ni la paz, ni la mansedumbre, ni la templanza, Señor. Nosotros tenemos solamente la capacidad de ser canales de la bendición tuya, de dejar que el Espíritu Santo fluya a través de nuestras vidas para bendecir las vidas de la gente que nos rodea. No son nuestros esfuerzos, fue el sacrificio de Cristo en la cruz el que lo logró. No se trata de nuestra justicia, se trata de la justicia de Dios en nosotros. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Bendice la vida de cada persona, bendice la vida, Señor, de cada familia que está aquí reunida, Padre. Muchas gracias. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vivamos en el Espíritu, mis amados hermanos. Vivamos en el Espíritu y crucifiquemos cada vez más a la carne con sus deseos. Que Dios me los bendiga mucho. Si el Señor permite, nos vemos el domingo en nuestra reunión general a las 11 de la mañana, también por este mismo canal. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan un excelente resto de la semana.